¿Alguna vez te has preguntado si incluso algo tan sagrado como una Biblia puede representar un peligro espiritual? La palabra de Dios es viva y poderosa, pero cuando es manipulada, tergiversada o utilizada con fines ocultos, puede convertirse en un instrumento de confusión en lugar de luz. En 2 Corintios 11, 14 a 15 se nos advierte. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es sorprendente que sus servidores se disfracen como servidores de la justicia. Este versículo nos revela una verdad inquietante. No todo lo que parece santo lo es en realidad. Hoy exploraremos cómo ciertos objetos religiosos, incluyendo Biblias con simbolismos específicos, pueden estar contaminados espiritualmente. Te mostraremos cómo identificar si tu Biblia es espiritualmente segura y qué señales debes tomar en serio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchas personas asumen que todo lo que lleva una cruz o dice Santa Biblia es inofensivo. Pero ¿y si te dijera que eso no siempre es cierto? ¿Y si te revelara que el enemigo también sabe disfrazarse con apariencia de piedad para sembrar confusión y oscuridad justo en los lugares donde buscamos luz? Segunda de Corintios 11:14 nos advierte con claridad. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta declaración no es una metáfora vaga, sino una advertencia directa sobre cómo el mal puede esconderse en lo que creemos que es sagrado. La Biblia, cuando es manipulada o diseñada con intenciones ocultas, puede dejar de ser una lámpara a nuestros pies y convertirse en una puerta de entrada a la oscuridad. Hoy comenzamos a desenmascarar este engaño. Desde el principio el enemigo ha utilizado el disfraz como su herramienta predilecta. En el huerto del Edén, Satanás no apareció como una criatura horrenda, sino como una serpiente astuta, capaz de conversar y seducir con palabras sutiles. No vino con fuego ni amenazas, sino con una pregunta disfrazada de sabiduría, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. El patrón se repite en nuestros días, solo que los disfraces han cambiado. Ya no se trata de serpientes, sino de libros aparentemente santos, objetos decorativos e incluso Biblias con colores, símbolos y ediciones que en lugar de edificar el espíritu, abren puertas a la confusión, al error doctrinal y, en algunos casos, a la opresión espiritual. La manipulación de lo sagrado es una de las tácticas más antiguas y eficaces del enemigo. He conocido personas que vivían con una Biblia en su mesa de noche y aún así experimentaban pesadillas recurrentes, opresión espiritual, conflictos sin explicación aparente y una constante sensación de desasosiego. Cuando indagamos más profundamente, descubrimos que esa Biblia, aunque legítima en apariencia, había sido adquirida en un lugar donde se mezclaban prácticas religiosas con esoterismo, o contenía simbolismos que no pertenecen a la fe cristiana, sino a corrientes que distorsionan la verdad de la palabra. Recordemos que no se trata del papel ni de la tinta, sino del espíritu con el que fue creada y del propósito que la sustenta. Un objeto puede ser portador de bendición o maldición, dependiendo de quién lo consagre y con qué intención fue formado. En el Antiguo Testamento encontramos una historia poderosa que ilustra esta verdad. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata el caso de Acán, quien tomó del anatema objetos que estaban bajo maldición y los escondió entre sus pertenencias. A simple vista eran solo mantos y lingotes de oro, pero su presencia desató la derrota sobre el pueblo de Israel. Josué 7:13 dice, santifica al pueblo y di,
santificaos para mañana, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Esta historia nos enseña que no basta con tener una Biblia, una cruz o un símbolo cristiano. Si ese objeto ha sido contaminado, puede traer más daño que bien. Hoy muchos creyentes compran Biblias de colores llamativos con diseños artísticos o incluso ediciones personalizadas que sin saberlo han sido manipuladas en su contenido o en su origen. Algunas provienen de editoriales cuyos fundadores practican doctrinas opuestas a la sana enseñanza. Otras, aunque contienen el texto correcto, incluyen ilustraciones cargadas de simbolismo ocultista. No se trata de entrar en paranoia, sino de ejercitar un discernimiento santo. La palabra de Dios es viva y eficaz, como declara Hebreos 4:12, pero también es celosamente santa. No puede ser manoseada, decorada con signos paganos ni usada como amuleto. Cuando lo que debería ser sagrado se mezcla con lo profano, se produce un cortocircuito espiritual. Jesús mismo denunció este tipo de hipocresía. En Mateo 23:27 dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta advertencia no solo se aplica a personas, sino también a objetos e instituciones. Una Biblia bellamente encuadernada, adornada con bombo, con símbolos llamativos, puede estar vacía del Espíritu Santo si su origen está contaminado. No es la forma lo que santifica, sino el contenido y el espíritu que la habita. En uno de mis viajes conocí a una mujer que me compartió una historia que me marcó profundamente. Había comprado una Biblia en una feria artesanal porque le atrajo su color púrpura intenso y el diseño grabado en la portada. Sin embargo, desde el día en que esa Biblia entró en su casa, comenzó a tener sueños extraños. Su ambiente se volvió tenso y su vida espiritual empezó a deteriorarse. No podía orar como antes y sentía un peso inexplicable cada vez que intentaba leer la palabra. Finalmente, un pastor con discernimiento le ayudó a identificar que aquel ejemplar había sido fabricado por un grupo que combinaba cristianismo con prácticas esotéricas. La portada contenía símbolos que no pertenecían al reino de Dios. Cuando ella decidió deshacerse de esa Biblia y consagrar su casa de nuevo al Señor, la atmósfera cambió por completo. La paz volvió y su conexión espiritual fue restaurada. Este tipo de testimonios no son aislados, son señales que debemos tomar con seriedad. La palabra de Dios no puede convertirse en un objeto de marketing, en una excusa para la estética o en un producto de moda. Cada Biblia que entra en nuestro hogar debe ser revisada, no por fuera, sino por dentro y en oración. Debemos preguntar qué espíritu la inspiró, qué mensaje sostiene, ¿está alineada con la verdad completa del Evangelio o ha sido suavizada para complacer al mundo? En Apocalipsis 22, 18 a 19 encontramos una advertencia final y solemne. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto no significa que debamos temer a cada nuevo diseño o edición. Dios no nos llama al miedo, sino a la vigilancia espiritual. En Mateo 10:16 Jesús nos dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues,
prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es la actitud que debemos asumir: discernimiento sin paranoia, fe con entendimiento, vigilancia con humildad. No toda Biblia de color representa un peligro, pero toda Biblia que desvíe, oculte o mezcle la verdad con falsedad, sí lo es. Y lo más alarmante es que el enemigo no lo hace de forma evidente. Él sabe que la manera más efectiva de engañar es usando la verdad como camuflaje. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Y una pequeña alteración en la palabra puede generar un gran desvío en la vida de una persona. A lo largo de la historia, la estrategia del enemigo siempre ha sido la misma: alterar, imitar y confundir. Desde los tiempos del Éxodo, cuando los magos de Egipto replicaban los milagros de Moisés con hechicería, hasta el tiempo de Jesús, cuando los falsos maestros torcían las escrituras para mantener su poder. En nuestros días lo hace a través de falsos evangelios disfrazados de amor y tolerancia, de doctrinas que niegan el pecado y exaltan el ego. Y sí, también a través de Biblias editadas para suavizar la verdad o introducir ideas humanistas que no honran a Dios. Por eso, como hijos de luz, estamos llamados a examinarlo todo, como enseña Primera a los Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Una Biblia auténtica no solo transmite la palabra, sino que carga consigo la unción de aquel que la inspiró. Por eso, cuando abrimos una Biblia fiel, sentimos convicción, dirección y consuelo. Pero cuando una Biblia ha sido manipulada o contaminada espiritualmente, el resultado puede ser confusión, apatía o incluso rechazo a la verdad. No se trata de superstición, sino de principios espirituales. Así como el arca del pacto traía bendición cuando estaba en orden, pero causaba muerte cuando se trataba con irreverencia, así también ocurre con todo lo que es sagrado. ¿Y tú? ¿Has examinado la Biblia que tienes en tu casa? ¿Has orado sobre ella? ¿Has sentido alguna vez un peso espiritual al intentar leerla? ¿O una falta de claridad al buscar dirección en sus páginas? No ignora esas señales. Dios nos habla también a través de estas inquietudes. Si algo en tu espíritu se resiste, no lo deseches. Investiga, ora, busca consejo espiritual. Dios no quiere que vivas en duda, pero tampoco en ignorancia. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Y si le pides discernimiento, Él te lo dará. Hoy hemos abierto la primera puerta de un tema que muchos han ignorado por años. No para crear temor, sino para despertar una conciencia espiritual dormida. La palabra de Dios es santa, eterna y poderosa, pero debemos acercarnos a ella con respeto, con reverencia y con discernimiento. Porque incluso algo tan sagrado como una Biblia puede ser usado como disfraz por el enemigo si no ha sido consagrada al Dios verdadero. ¿Estás listo para revisar lo que tienes en tu casa? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te muestre lo que debe quedarse y lo que debe salir? La libertad comienza con la verdad, y la verdad solo se encuentra en la palabra que no ha sido adulterada. Y esa es la que verdaderamente transforma. Muchos creen que todo lo que contiene la palabra Biblia es por definición puro y santo. Pero lo que pocos comprenden es que el enemigo, en su astucia, no siempre ataca de frente. A veces infiltra la mentira bajo una apariencia familiar, incluso bajo portadas de colores atractivos, símbolos aparentemente inofensivos o diseños modernos que, lejos de reflejar reverencia, encierran mensajes espirituales opuestos al reino de Dios. Esta estrategia no es nueva. En Deuteronomio 7:26.
Dios advierte con severidad a su pueblo: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Esta instrucción no fue una exageración cultural, sino una advertencia eterna sobre los objetos consagrados al error. Hoy, esa advertencia sigue vigente, especialmente cuando lo abominable se oculta en lo que aparenta ser santo. En la era moderna, el diseño ha invadido lo espiritual. Se crean Biblias en tonos pastel, con portadas metálicas, con símbolos dorados o ilustraciones que apelan al gusto visual, pero no al temor de Dios. Lo que antes era un objeto reverenciado, ahora se comercializa como si fuera un accesorio más. Pero el problema no es estético, sino espiritual. Cuando en una Biblia comienzan a aparecer símbolos que históricamente han sido usados por sistemas contrarios a la fe cristiana, como círculos, triángulos, ojos o combinaciones cromáticas que evocan principios esotéricos, lo que está en juego no es el diseño, sino la intención espiritual detrás de ese objeto. Y si esa intención es contraria a la palabra, el riesgo no es físico, sino profundamente espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha sido claro respecto a la necesidad de mantener lo santo separado de lo profano. En Ezequiel 44:23 leemos: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta tarea no ha caducado, al contrario, se vuelve cada vez más urgente. Cuando una Biblia incorpora elementos visuales que no provienen del diseño de Dios, sino de filosofías humanas o sistemas espirituales alternos, la palabra se mezcla con confusión. Y toda mezcla que debilita el mensaje de Dios es una puerta abierta al engaño. Muchos símbolos que hoy se consideran modernos o abstractos tienen su origen en antiguas prácticas místicas o gnósticas. Figuras como el mandala, el ojo que todo lo ve, el espiral, las pirámides invertidas o incluso las formas entrelazadas de flores de la vida no son simplemente elementos decorativos. Representan sistemas espirituales que contradicen directamente la verdad de las Escrituras. Dios es claro cuando prohíbe adoptar los patrones de las naciones paganas. En Levítico 20:23 Él dice: no anden en las prácticas de la nación que yo voy a echar de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y por eso los aborrecí. Cuando estos símbolos entran en los objetos que usamos para buscar a Dios, se introduce con ellos una carga espiritual que contamina y distorsiona la verdad. No es casualidad que muchos de estos símbolos se usen intencionalmente en Biblias que buscan presentarse como inclusivas, abiertas, universales o para todos los caminos de fe. Este lenguaje disfrazado de tolerancia oculta un rechazo implícito a la exclusividad de Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida. Cuando en una Biblia comienzan a aparecer signos que relativizan la fe o colores que han sido adoptados como emblemas de movimientos que contradicen la santidad de Dios, no estamos ante una edición creativa, sino ante una alteración espiritual que debemos discernir y rechazar. La Escritura enseña que Dios es celoso de su santidad. En Isaías 42:8 declara: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Esta afirmación no solo se refiere a ídolos de piedra o metal, sino también a toda forma de sustitución, mezcla o sincretismo espiritual. Cuando una Biblia incorpora imágenes, colores o conceptos tomados de otras creencias, no está exaltando la gloria de Dios, sino repartiéndola entre otros sistemas espirituales que Él no ha aprobado. Y lo que no ha sido aprobado por Dios no puede traer edificación, sino confusión. En muchas ocasiones se ha ignorado
la relación directa entre símbolos y espíritus. Lo que para los ojos naturales puede parecer un diseño agradable, en el mundo espiritual puede representar un pacto, una consagración o una declaración de principios que contradicen a Cristo. El enemigo no necesita gritar para entrar, le basta con estar presente en la sutileza. En Cantares 2:15 se nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esas zorras pequeñas son los detalles que parecen insignificantes, pero que con el tiempo corrompen lo que antes era santo. Y cuando hablamos de la Biblia, no podemos permitirnos esas grietas. Las ediciones que incorporan estos elementos visuales muchas veces también están acompañadas de comentarios, prefacios o notas que diluyen las verdades fundamentales de la fe. El relativismo doctrinal comienza muchas veces con una nota a pie de página. Y cuando lo visual ya se ha contaminado, lo doctrinal no tarda en seguir el mismo camino. El apóstol Pablo advirtió en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas modernas no solo están en discursos vacíos, sino también en versiones y formatos de Biblias que promueven ideas humanistas, naturalistas o inclusivas sin fundamento bíblico. El Señor no nos dejó su palabra para que sea modificada con cada moda o corriente cultural. Su palabra es eterna y, como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin embargo, al incluir simbolismos visuales ajenos, sincretismos espirituales o frases adulteradas en portadas y márgenes, se está produciendo una sutil erosión de esa eternidad. Una Biblia no necesita un arco iris para hablar de esperanza, ni una con un ojo triangular para referirse a la omnisciencia de Dios. El Espíritu Santo no necesita gráficos para revelar la verdad. Su poder se manifiesta en la palabra viva, pura y no adornada con conceptos prestados. Los colores también tienen una carga espiritual. En las Escrituras, el púrpura representa realeza y santidad, el blanco pureza, el rojo la sangre del Cordero. Pero en el mundo espiritual contrario, estos mismos colores pueden ser usados con intenciones opuestas. No todos los significados vienen del reino de Dios. Existen corrientes que atribuyen al color negro poder, misterio y dominio oculto. Otras vinculan el dorado con la energía solar y la divinidad humana. Cuando estos códigos cromáticos se insertan intencionalmente en una Biblia con objetivos contrarios a la verdad bíblica, se produce una distorsión que puede generar confusión espiritual incluso en creyentes sinceros. Romanos 16, 17, 18 nos exhorta: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Su palabra no necesita ser reinventada para atraer. Cuando los símbolos toman protagonismo, la verdad pierde centralidad. Cuando el diseño busca impresionar más que instruir, la palabra se transforma en un producto. Pero Dios no bendice lo que el hombre convierte en negocio. En Juan 2:16, Jesús expulsó a los mercaderes del templo con estas palabras: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Y qué es una Biblia diseñada para satisfacer gustos visuales o doctrinas modernas, sino un objeto de mercado disfrazado de instrumento de fe?
La palabra de Dios debe llevarnos al quebrantamiento, no al entretenimiento. Su poder radica en lo que comunica, no en cómo luce. Cuando una Biblia comienza a ser conocida por su color, su textura o su ilustración, en lugar de por la verdad que contiene, hemos cruzado una línea peligrosa. No se trata de ser rígidos ni de caer en legalismos, sino de honrar el principio bíblico de separación entre lo santo y lo profano. En 2 Corintios 6:17, el Espíritu de Dios nos llama. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese llamado sigue siendo vigente cuando se trata de ediciones bíblicas que con símbolos ajenos y colores cargados de otras espiritualidades contaminan la pureza de la verdad. La Biblia es y siempre será la espada del Espíritu. Pero no cualquier objeto con ese nombre tiene autoridad espiritual si ha sido distorsionado. Como cristianos debemos orar con sinceridad antes de adquirir una Biblia, examinar su contenido visual y editorial y pedir al Señor discernimiento para identificar si está alineada con la santidad de su palabra. Porque si el enemigo no pudo eliminar la Biblia de la historia, su siguiente intento será infiltrarla. Y si logra hacerlo en silencio, sin ser detectado, habrá ganado terreno dentro del mismo campo del creyente. La vigilancia espiritual no es una carga, es una protección. Y la pureza de la palabra no puede ser negociada. El que mezcla símbolos no santificados con las Escrituras no está innovando, está profanando. Y como en los tiempos de los profetas, la voz de Dios sigue diciendo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Deuteronomio 5:29. El enemigo no siempre entra por la puerta que esperamos. En muchas ocasiones se cuela por los rincones de nuestra vida que damos por seguros. La palabra de Dios nos exhorta a ser sobrios y velar, porque nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como lo expresa 1 Pedro 5:8. Sin embargo, su rugido no siempre es estruendoso. Muchas veces llega como un susurro, disfrazado de costumbre, como una práctica inocente o incluso como un objeto aparentemente piadoso. Así es como ha conseguido infiltrarse en hogares creyentes, a través de lo familiar, lo decorativo, lo heredado, lo no discernido. Una Biblia colocada en la estantería comprada, sin oración ni dirección espiritual. Puede ser mucho más que un libro si en su origen, propósito o simbolismo se esconde una intención contraria al reino de Dios. En tiempos antiguos los objetos eran frecuentemente consagrados para propósitos específicos. En el tabernáculo cada utensilio era ungido con aceite y reservado solo para el servicio del Altísimo. Ningún instrumento, por insignificante que pareciera, podía usarse para algo común, porque lo común contaminaba lo santo. En Éxodo 30:29, Dios instruyó a Moisés: los consagrarás y serán santísimos. Todo lo que los toque será santificado. Esta ley espiritual no ha perdido su vigencia. Aún hoy los objetos que introducimos en nuestro entorno pueden estar consagrados a lo santo o a lo profano. Y cuando algo que se presenta como sagrado ha sido previamente contaminado con ideologías, símbolos o intenciones opuestas a la verdad de Dios, su sola presencia puede alterar la atmósfera espiritual de un hogar. El enemigo entiende el poder de lo simbólico y lo ha usado desde el principio. Las culturas paganas no construían ídolos por entretenimiento, sino porque comprendían que un objeto
puede ser portador de una presencia. Así como el arca del pacto representaba la gloria de Dios en medio de su pueblo, los ídolos representaban la presencia de los dioses falsos. Esta verdad espiritual se extiende también a lo que consideramos decorativo. Una Biblia con ilustraciones contaminadas, con colores consagrados a doctrinas opuestas o con símbolos adoptados por movimientos espiritualmente peligrosos, puede estar emitiendo una influencia contraria al propósito de la palabra, aún sin abrirse ni leerse. En Josué 6, el pueblo de Israel tomó posesión de Jericó bajo la dirección de Dios. Todo lo que había en la ciudad debía ser destruido, salvo aquello que el Señor había determinado como consagrado para él. Sin embargo, Acán tomó lo prohibido y lo escondió en su tienda. El resultado fue la derrota de Israel en la siguiente batalla y la muerte de muchos hombres inocentes. Dios no juzgó solo a Acán, sino a todo el campamento, porque lo oculto en una sola tienda había contaminado la totalidad. El pecado de Acán no fue solo tomar, sino traer a su casa lo que Dios había llamado anatema. Este principio sigue operando en el presente. Lo que traemos a nuestro hogar puede afectar no solo nuestro entorno, sino también nuestras batallas espirituales, nuestra claridad mental, nuestra paz y nuestro crecimiento. La Biblia debe ser un canal limpio para la voz de Dios, no una puerta por donde entren doctrinas extrañas. No toda Biblia publicada ha sido inspirada por un deseo santo. Existen ediciones que han sido diseñadas con fines editoriales, comerciales o ideológicos, no con el temor del Señor. Algunas contienen alteraciones del lenguaje que suavizan la gravedad del pecado, cambian pronombres para complacer agendas contemporáneas o reescriben pasajes con el fin de eliminar la autoridad espiritual que reprende y corrige. Isaías 5:20 lanza una advertencia estremecedora. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta inversión de valores puede estar impresa en las páginas que muchos sostienen con confianza, sin saber que lo que leen ha sido adulterado para callar la voz del Espíritu. El lugar que le damos a un objeto en nuestra vida revela también el nivel de autoridad espiritual que puede ejercer sobre nosotros. Cuando se introduce una Biblia sin discernimiento, ya sea porque la regaló a alguien de confianza o porque fue una herencia familiar sin haber sido evaluada, sin oración, sin un análisis de su contenido, se corre el riesgo de permitir la entrada de algo que no fue enviado por Dios. En 2 Crónicas 29, 15 a 16, cuando Ezequías restauró el templo, se ordenó la limpieza no solo de lo visible, sino también de lo que estaba escondido. Se sacaron los utensilios impuros y se santificó el altar. Esta limpieza fue previa a la restauración de la adoración. Del mismo modo, si deseamos restaurar la comunión plena en nuestro hogar, debemos examinar con honestidad si hemos introducido algo que contamina, aunque tenga apariencia de piedad. Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Su palabra es perfecta, infalible, eterna. Pero cuando esa palabra es utilizada como vehículo para introducir mezcla, la lámpara puede comenzar a emitir una luz confusa. En Mateo 6, 22 a 23, Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta advertencia se extiende a la forma en que permitimos que ciertas versiones, diseños o elementos visuales
entren en nuestra comprensión espiritual. Si lo que parece luz en realidad es una mezcla, el resultado es oscuridad interior. El libro de Deuteronomio establece que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia permite maldición. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia espiritual. Cuando ignoramos los principios de separación, pureza y discernimiento, dejamos abierta una puerta. Una Biblia que minimiza el pecado, que presenta a Dios como una energía impersonal, que elimina el juicio eterno, que omite el arrepentimiento como requisito para la gracia, está desviando el corazón del lector del verdadero evangelio. Gálatas 1:6-9 lo declara con contundencia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra, anatema, no solo se aplica a personas, sino también a todo aquello que contiene y transmite un evangelio adulterado. El discernimiento espiritual se ejercita, no se improvisa. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No basta con saber que una Biblia contiene los evangelios o los salmos. Es necesario examinar su origen, su propósito, su contenido doctrinal y el espíritu que la inspira. Una versión puede utilizar palabras correctas y aún así estar guiada por una intención errada. Cuando una publicación busca agradar al hombre más que a Dios, ya no es instrumento del cielo. Pablo lo afirmó con claridad en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La atmósfera espiritual de un hogar no depende solamente de la oración o de la música que se escucha, sino también de los objetos que allí habitan. Una Biblia que ha sido consagrada a doctrinas falsas, diseñada con símbolos ocultos o impresa por personas con agendas espirituales ajenas al reino de Dios, puede alterar esa atmósfera. Por eso cada creyente debe asumir la responsabilidad de revisar lo que ha permitido entrar en su espacio sagrado. En Hechos 19:19 leemos que muchos de los que habían creído, al ser confrontados con la verdad, trajeron sus libros de magia y los quemaron delante de todos. El valor de aquellos libros era elevado, pero no dudaron en destruirlos para no dejar rastro de contaminación. Esto muestra que cuando el Espíritu Santo revela una mezcla, la única respuesta correcta es apartarse de ella, sin importar el costo. La Biblia es el fundamento de la fe. No puede ser modificada, decorada, rediseñada, ni utilizada como vehículo para ninguna otra agenda que no sea la voluntad de Dios. Cuando permitimos que una Biblia contaminada entre a nuestro hogar por comodidad, herencia, desconocimiento o negligencia, estamos entregando territorio espiritual que debería estar completamente consagrado al Señor. El libro de Salmos declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Pero una lámpara con vidrio sucio no alumbra con claridad. Si la palabra que usamos está empañada por distorsión, simbología oculta o una teología débil, nuestros pasos perderán firmeza y nuestro camino dejará de ser claro. Por eso el llamado hoy es a revisar
a limpiar, a consagrar. Si hay confusión espiritual, si la oración se ha vuelto difícil, si el entendimiento de la Escritura parece nublado, si el ambiente en casa está cargado sin razón aparente, es momento de preguntarse: ¿he permitido que entre algo que no honra a Dios, aunque lleve un título sagrado? En 1 Tesalonicenses 5:22, la instrucción es clara: absteneos de toda especie de mal. Esa especie también puede ser visual, simbólica, doctrinal o editorial. Y si lo es, debe ser rechazada con decisión. No es extremismo, es reverencia, no es exageración, es celo por lo santo. El enemigo ha dejado de presentarse como antagonista evidente y ha adoptado la forma de aquello que más confiamos: una Biblia mal editada, malintencionada o espiritualmente contaminada. No edifica, no enseña, no libera. Solo la palabra pura, alineada con el corazón de Dios, tiene el poder de transformar. Y esa es la única que debemos permitir que habite entre nosotros. Cuando una persona busca a Dios con un corazón sincero, lo hace esperando encontrar claridad, dirección y verdad. Pero en un mundo donde incluso lo sagrado puede ser falsificado, la búsqueda sin discernimiento puede llevar a la confusión en lugar de a la luz. El discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos, ni una habilidad mística imposible de alcanzar. Es una necesidad urgente para todo creyente que desea caminar en santidad en medio de un mundo contaminado. En Proverbios 3:21 la palabra dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Este llamado no es solo a conocer, sino a guardar, a observar con atención lo que es verdadero y lo que ha sido contaminado, especialmente cuando se presenta bajo el disfraz de lo piadoso. Hoy más que nunca se necesita un pueblo que sepa diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que ha sido diseñado para parecerse a lo divino, pero no lo es. El discernimiento espiritual es la lámpara encendida que revela lo oculto bajo la superficie. No todo lo que lleva una cruz es santo. No toda Biblia publicada con bellos diseños transmite la pureza del mensaje original. En muchas ocasiones, la presentación externa busca neutralizar el impacto del contenido, envolviéndolo en formas que agradan al ojo, pero que desvían el corazón. El libro de Hebreos 5:14 lo expresa con una profundidad precisa. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la esencia del llamado de Dios en estos tiempos. No basta con oír, hay que ejercitar los sentidos espirituales. No basta con poseer una Biblia. Hay que reconocer si su contenido está alineado con el Espíritu de Dios o si ha sido adulterado por la voz del mundo. El discernimiento no es un acto de sospecha constante ni una actitud de rechazo hacia todo lo nuevo. Es una sensibilidad afinada por la comunión con Dios. Cuando un creyente pasa tiempo en oración, en adoración, en estudio profundo de la palabra, sin filtros impuestos por culturas o doctrinas distorsionadas, su espíritu se fortalece para identificar el engaño, incluso cuando éste se viste de verdad parcial. En Juan 16:13 Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no se impone con estruendo, pero tampoco se pierde entre las voces. El Espíritu Santo no se contradice ni se confunde. Siempre lleva de regreso a la pureza de Cristo, al mensaje inalterable del Evangelio. En este contexto, una Biblia contaminada con simbolismos extraños, doctrinas ajenas o alteraciones visuales que glorifican lo creado más que al Creador,
no es simplemente un error editorial. Es un intento deliberado de diluir la autoridad de la palabra. Solo a través del discernimiento se puede identificar esta sutileza. Es necesario examinar no solo el contenido textual, sino también la fuente, los añadidos, los símbolos integrados y el enfoque teológico que la acompaña. En el 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esa instrucción no es opcional, es una defensa espiritual. Hay espíritus operando detrás de muchas versiones, y solo los que se dejan guiar por la verdad del Espíritu de Dios pueden reconocerlo. La pureza doctrinal no es una opción para los tiempos finales, es una urgencia vital. Cuando el enemigo no puede destruir la palabra, intenta distorsionarla. Cuando no puede arrancarla de las manos, procura alterar lo que transmite. Por eso el discernimiento no puede ser superficial ni momentáneo. Requiere una búsqueda profunda y constante, una rendición absoluta del corazón y una mente libre de prejuicios religiosos. Solo así se puede reconocer si lo que se está leyendo edifica o erosiona, si fortalece la verdad o si la presenta maquillada, si revela al Dios santo de las Escrituras o si promueve una imagen domesticada de Él para agradar a las multitudes. Los ojos del Espíritu se abren cuando el corazón se somete por completo a la voz de Dios. El discernimiento florece donde hay reverencia y se marchita donde se ha reemplazado la verdad por una estética atractiva o una supuesta inclusión que en realidad oculta concesiones teológicas. Isaías 5:13 declara: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Este versículo resuena con fuerza cuando se observa cuántos creyentes sinceros son llevados al error no por rebelión, sino por ignorancia. Una falta de discernimiento les hace aceptar versiones de la Biblia con contenido diluido, comentarios humanistas, referencias cruzadas que apoyan filosofías contrarias a Cristo, o presentaciones gráficas que glorifican la emoción por encima de la transformación. El discernimiento también se activa a través del temor reverente. No miedo paralizante, sino esa conciencia de que lo que viene de Dios debe ser tratado con solemnidad, sin agregar ni quitar. En Deuteronomio 12:32, el Señor establece: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esta advertencia trasciende generaciones, ediciones, idiomas y culturas. Se aplica a todo intento humano de modificar la palabra con fines de adaptación, aceptación o conveniencia. El discernimiento, entonces, es una manifestación del respeto absoluto a la voz de Dios, tal como fue dada. Cuando una Biblia presenta omisiones estratégicas, notas marginales que reinterpretan el mensaje original o símbolos que invitan a una visión sincretista de la fe, el discernimiento permite detectar esa desviación. No desde una sospecha ciega, sino desde la convicción alimentada por el Espíritu y cimentada en la palabra eterna. En 2 Timoteo 3:16-17 se establece que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esa totalidad no deja espacio para ajustes culturales ni adaptaciones ideológicas. Si la Escritura ha sido modificada en su esencia, el discernimiento lo revelará. El desarrollo del discernimiento también implica una separación progresiva. Mientras el creyente crece en comunión con Dios, se aparta de aquello que antes le parecía inofensivo. Su oído se afina, su espíritu se sensibiliza, su mirada se enfoca. Lo que para otros es solo una decoración, para el discernidor se convierte en una señal de advertencia. Lo que otros leen sin cuestionar, él lo examina con la lupa del Espíritu, no desde el juicio, sino desde la fidelidad.
En Salmos 101, 3, el salmista expresa: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta determinación no es el resultado de una postura radical, sino de una entrega total al Dios de la verdad. Quien desarrolla discernimiento no es necesariamente el más informado, sino el más rendido, porque el discernimiento no depende del intelecto, sino del espíritu. Se trata de una percepción que nace en el lugar secreto, donde el corazón escucha lo que los oídos humanos no pueden captar. En Marcos 13, 22, Jesús advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y que harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo evitar este engaño? Con discernimiento, con un espíritu entrenado por la verdad, con una vida saturada de la palabra auténtica, no de una versión contaminada por el diseño, el mercado o la ideología. En los últimos tiempos, los peligros no siempre vendrán en forma de persecución abierta, sino como ediciones suaves, pensamientos dulces, palabras atractivas. Por eso el discernimiento es más que nunca una defensa espiritual indispensable. No basta con tener una Biblia, es necesario que esa Biblia no contradiga la naturaleza del Dios que la inspiró. No toda belleza visual honra a Dios. No toda suavidad doctrinal refleja amor. No toda modernización en el lenguaje comunica mejor la verdad. Muchas veces lo que se presenta como evolución es en realidad erosión. Y solo el discernimiento puede exponerlo. El corazón que ha sido purificado por la palabra reconoce cuando algo no proviene del Espíritu de Dios, aunque lleve versículos impresos. No porque los rechace de inmediato, sino porque algo en su interior no encuentra reposo. Ese malestar santo, ese sacudón espiritual, es una señal de que el discernimiento está activo. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa comprobación no se da con información, sino con discernimiento. Se reconoce lo falso porque el corazón ha sido entrenado en lo verdadero. Quien ha aprendido a discernir no se deja seducir por colores brillantes, por ilustraciones emocionales, ni por notas de pie de página que reinterpretan las escrituras con lentes culturales. Su espíritu se levanta cuando la verdad es manipulada y se inclina en reverencia cuando la palabra es presentada con pureza. Esa es la marca del verdadero creyente, no el que tiene más libros, sino el que solo permite que lo transforme aquello que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. Y eso no se determina por el diseño, sino por el testimonio interno del Espíritu que da vida. El discernimiento espiritual no es una opción secundaria, es una urgencia en tiempos donde el engaño se disfraza de revelación, donde el marketing reemplaza la reverencia y donde una Biblia puede ser impresa con la misma tinta que se usa para contaminar el mensaje que Dios nos dejó. Solo quienes han entrenado su oído en la intimidad del Espíritu serán capaces de ver lo invisible, identificar lo oculto y rechazar lo que no ha sido consagrado por el Altísimo. Cuando la verdad es confrontada con el error, la reacción del Espíritu es inconfundible. Hay una sacudida interna, un estremecimiento profundo, una alerta que nace no del temor, sino de la luz que penetra la oscuridad, porque todo lo que ha sido expuesto por la luz finalmente queda manifiesto. Y eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios cuando se mantiene sin mezcla, sin adorno, sin distorsión. Pero cuando esa misma palabra ha sido intervenida por manos humanas con intenciones contrarias a la verdad, ya no alumbra con claridad, sino que comienza a emitir sombras. En Efesios 5:11, el apóstol Pablo instruye con firmeza: no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender implica exponer, corregir, denunciar. Y esa denuncia no se hace desde la emoción, sino desde el discernimiento activado por el Espíritu y confirmado por la Escritura. El engaño que se presenta como revelación es especialmente peligroso porque no produce rechazo inmediato. Se infiltra en lo visual, en lo simbólico, en el lenguaje que suena bíblico, pero que ha sido cuidadosamente adaptado para suavizar la verdad. Ese tipo de distorsión se encuentra hoy impresa en páginas que llevan el título de Santa Biblia, pero cuyo contenido ha sido manipulado para encajar en doctrinas que niegan el señorío absoluto de Cristo. La Escritura advierte sobre este fenómeno. En 2 Pedro 2:1 se revela: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La introducción encubierta es la señal del sistema espiritual que opera bajo apariencia de piedad. No viene con confrontación abierta, sino con seducción progresiva. El poder del error no reside en lo que grita, sino en lo que insinúa. Una Biblia que mantiene el texto, pero añade notas que relativizan la doctrina del juicio, que sugieren interpretaciones abiertas sobre la identidad de Dios, que diluyen el mensaje del arrepentimiento y exaltan el mérito humano, se convierte en una trampa para el alma que busca sinceramente a Dios. No se trata de un debate académico, sino de una realidad espiritual con consecuencias eternas. En Apocalipsis 22, 18 a 19, la advertencia es directa y no deja espacio para la ambigüedad. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Lo que se altera, lo que se suma o se quita con intención de desviar, será juzgado. Las señales de contaminación espiritual a través de una Biblia no surgen de una emoción pasajera. Se manifiestan en la interrupción de la paz al momento de leer, en la confusión persistente sobre doctrinas fundamentales, en la pérdida de reverencia hacia lo santo, en la sensación de frialdad espiritual, a pesar del esfuerzo por acercarse. Estos frutos no son casuales, son el resultado de un origen que no ha sido consagrado a Dios, sino a un propósito diferente. El diseño gráfico, el uso de ciertos colores, las ilustraciones incorporadas e incluso el lenguaje editorial son herramientas que pueden ser consagradas o contaminadas. Si fueron diseñadas para seducir al mundo, no pueden a la vez atraer la gloria de Dios. En muchos pasajes bíblicos, Dios instruyó a su pueblo a destruir todo aquello que fuera una amenaza para la santidad. No por capricho, sino porque lo contaminado contamina. Lo impuro afecta al que lo toca. Así como el pecado de un solo hombre trajo derrota a todo un campamento, como se narra en el caso de Acán en Josué 7, también una sola Biblia malintencionada puede sembrar confusión y detener el crecimiento espiritual en una casa. Por eso, no se puede tomar a la ligera el análisis de lo que se introduce al hogar con apariencia de santidad. Lo que parece ser una herramienta de edificación puede convertirse en un obstáculo si no fue inspirado por el Espíritu que guía a toda verdad. Cuando se habla de señales espirituales que indican la contaminación de un objeto, no se está apelando al misticismo, sino a realidades espirituales bíblicas. En Hechos 19, aquellos que habían practicado artes mágicas, al recibir la verdad del Evangelio, no solo cambiaron su pensamiento, sino que quemaron los libros que habían traído oscuridad. No los regalaron, no los ocultaron, no los guardaron por respeto al pasado. Los destruyeron. Esto
revela que cuando el Espíritu Santo confronta, también guía hacia una acción radical. La raíz de la contaminación no se trata superficialmente, debe ser arrancada. Y esa limpieza comienza cuando se reconoce que algo incluso con apariencia piadosa ha sido fuente de confusión espiritual. La luz no negocia con la sombra. Y la palabra de Dios, cuando es verdadera, no necesita maquillaje visual ni reinterpretaciones para mostrar su poder. Es fuego que consume lo impuro. Es martillo que quebranta la roca. Es espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero esa palabra solo opera con autoridad cuando ha sido presentada sin mezcla, sin dilución, sin añadiduras. Por eso las señales que delatan una Biblia contaminada son, en esencia, las mismas que manifiestan la ausencia de la unción, falta de convicción al leerla, resistencia del corazón al mensaje, dispersión mental, desánimo inexplicable y una progresiva pérdida de claridad en lo doctrinal. Todo lo que es de Dios produce fruto en el orden del reino, y el primer fruto que debe evidenciar una Biblia es el quebrantamiento. Donde la palabra ha sido intervenida, ese fruto desaparece. En lugar de arrepentimiento hay autojustificación. En lugar de temor de Dios hay comodidad emocional. En lugar de santidad hay tolerancia al pecado bajo el pretexto de amor. Cuando estas características aparecen, no es porque el lector haya cambiado la verdad, sino porque la verdad que está leyendo ya ha sido cambiada por otros antes de que llegara a sus manos. La Biblia no puede ser tratada como un objeto neutro. Su diseño, su procedencia editorial, su contenido extra, todo comunica un mensaje. Y ese mensaje o confirma la verdad de Dios o la diluye. Por eso el pueblo que desea permanecer firme debe aprender a identificar no solo lo falso que se presenta como error evidente, sino lo sutil que se oculta bajo la forma de revelación nueva. Lenguaje inclusivo, notas explicativas modernas y presentaciones que buscan agradar a todos a costa de agradar a Dios. El mensaje de Cristo no puede ser adaptado a toda cultura sin que pierda su filo. Donde ya no corta, ya no transforma. En Juan 17:17 Jesús oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa verdad no necesita defensores emocionales, no, sino creyentes que estén dispuestos a separar lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, lo verdadero de lo agradable, porque solo lo verdadero santifica. Y todo lo que ha sido alterado para encajar con la cultura no puede producir santidad. Por eso, una Biblia que no confronta, que no redarguye, que no llama al arrepentimiento ni al quebrantamiento, es sospechosa, no por su contenido visible, sino por el espíritu que la acompaña. Y si ese espíritu no glorifica a Cristo, entonces glorifica otra cosa. La santidad no se negocia. Y la palabra no se adapta, se predica, se vive, se obedece. Las señales de una Biblia que ha sido contaminada espiritualmente se revelan con claridad cuando se compara su fruto con el carácter del Dios que dice representar. Si la versión que se lee promueve la tibieza, aprueba lo que la Biblia llama pecado, distorsiona la imagen de Dios Padre o presenta a Jesús como un líder moral y no como el Salvador y Señor, entonces no estamos ante la palabra eterna, sino ante un producto diseñado para tranquilizar conciencias, no para salvar almas. Por eso cada creyente debe orar antes de adquirir una Biblia. Debe examinarla no solo por su precio o presentación, sino por su fidelidad al mensaje. La editorial, las notas, los comentarios, los colores usados, los símbolos visibles, incluso las palabras que se usan para sustituir conceptos clave como pecado, arrepentimiento, pues sangre, para infierno, juicio, santidad o obediencia. Todo debe ser cuidadosamente analizado. Porque una Biblia que omite esas verdades no está llevando al lector hacia Cristo, sino hacia una construcción cultural que usa a Cristo como adorno, no como fundamento.
La autoridad espiritual no se transmite por tinta ni por papel, sino por el aliento del Espíritu Santo en lo escrito. Y cuando el aliento ha sido suplantado por una intención humana, el texto pierde vida, aunque mantenga las formas. Solo la palabra inspirada, no la manipulada, transforma el corazón. Y eso es lo que el enemigo ha intentado detener. Que el pueblo de Dios lea la Escritura verdadera, que confronte el pecado, que revele la santidad, que despierte a los dormidos, que sacuda al tibio, que salve al perdido. Por eso, la mayor señal de que una Biblia ha sido contaminada es esta: ya no produce temor santo. Y donde no hay temor de Dios, tampoco hay transformación verdadera. La verdadera Biblia, la que no ha sido adulterada ni manipulada, es mucho más que un libro, es la espada del Espíritu, el refugio seguro para el alma en medio de un mundo que se desmorona. Su poder no radica en la apariencia, ni en el diseño de su cubierta, sino en la pureza de su contenido, en la fidelidad de su mensaje y en la presencia viva del Espíritu de Dios que la respalda. En Efesios 6:17 se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No cualquier palabra, no una versión diluida, no una interpretación complaciente, sino la palabra que permanece para siempre. En un tiempo donde las voces compiten por atención, donde la confusión se viste de revelación, la única ancla inamovible es la Escritura inspirada. Ella no necesita ser rediseñada para impactar, ni suavizada para atraer. Su verdad corta, limpia, confronta y sana. Es viva, como declara Hebreos 4:12, y no vuelve vacía, como lo promete Isaías 55:11, pero solo cuando esa palabra es recibida en su estado original, sin mezcla, sin símbolos extraños, sin intenciones ajenas, cumple su propósito. Todo lo que se aleje de su santidad es una amenaza, no una herramienta. El creyente que sostiene una Biblia consagrada que ha sido producida con temor de Dios, que honra el mensaje del Evangelio sin edulcorarlo, posee en sus manos un arma de poder eterno. Esa palabra fortalece en la debilidad, guía en la oscuridad y protege en la batalla. Es refugio porque revela al Dios que no miente. Es escudo porque afirma promesas que no cambian. Es fuerza porque desbarata mentiras con luz. Cuando una Biblia ha sido apartada para Dios, leída con reverencia y obedecida con entrega, se convierte en una fuente inagotable de vida. En tiempos de engaño no hay mayor seguridad que habitar en la verdad. Por eso el llamado no es solo a tener una Biblia, sino a tener la correcta, la que fue inspirada por el Espíritu y no por los intereses del hombre. En 2 Samuel 22:31 se afirma: perfecto es el camino de Dios, acrisolada es la palabra del Señor, escudo es a todos los que en Él esperan. Esa palabra acrisolada es la que transforma, la que libera, la que sostiene. Y esa es la única que debemos permitir que gobierne nuestro corazón. La Biblia no solo es un objeto sagrado, es un umbral entre lo visible y lo eterno. Por eso lo que permitimos que represente esa puerta debe estar alineado con el carácter de aquel que la inspiró. Hoy no basta con tener una Biblia. Es necesario preguntarse: ¿a quién representa la que tienes en tus manos? ¿Está hablándote desde la luz o desde una distorsión camuflada? Porque en un tiempo donde el enemigo ha aprendido a disfrazarse de editor, diseñador y teólogo, la vigilancia espiritual no es una opción, es una urgencia. Este no es un llamado a desconfiar de todo, sino a despertar al hecho de que la verdad tiene un enemigo que sabe trabajar en silencio. Dios no necesita que su palabra sea decorada, necesita que sea vivida. Y quienes la vivan serán aquellos que aprendan a mirar más allá del papel y el color, que escuchen más allá de la voz impresa, que sepan reconocer
¿Cuándo están leyendo el corazón de Dios y cuándo no? Hoy más que nunca, lo sagrado debe volver a ser sagrado, no por tradición, sino por convicción, porque solo lo que ha sido verdaderamente consagrado puede ser usado para despertar lo eterno.